Definitivamente, el tiempo es lo único que ya no vuelve. Me di cuenta que mis días terminan muy rápido y que a veces mis pendientes se acumulan. Ya estamos a punto de terminar otro año y cuando miramos atrás, podemos darnos cuenta que lo único realmente valioso es poder llegar con todos los buenos recuerdos del amor que compartimos con los que amamos. La salud, la gratitud a Dios por otro año más. Hazlo hoy porque después la vida pasa. La gente envejece, el día se hace noche, los días años. Después, el café se enfría. Esta que está con... Hola amigas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Cindy por si tú aún no me conoces. Y bueno, como vieron hace unas horas atrás, habíamos salido a desayunar por ahí con mis hijas. Y bueno, ya por la tarde, ya regresando, me puse a hacer una corona, ya que no pude comprar una, no me dio tiempo. Entonces agarré un cartoncito, hice la forma redondita. Me fui a mi pino a cortar algunas hojitas por ahí y es con lo que voy a estar haciendo mi corona. Estaba haciendo este listón, más bien este moñito con un listoncito que tengo ahí porque se lo quiero poner al espejo. Pero bueno, yo me fui allá a cortarle a mi pino algunas ramas para poder hacer mi corona, ya que no tuve otra idea más que esta, agarrar y cortar y órale, vamos a pegarlo aquí en esto. Y le pegué unas cuantas esferas. Ustedes díganme cómo es que quedó, si nada más me gustó a mí o si les gustó esta idea. Hola amigas, ¿cómo están? Buen día, gracias por estar aquí en otro video más. Por ahí están escuchando a la Coquita allá afuera. Pero bueno, miren, ya por fin vamos a estar poco a poco decorando lo que es el comedor y la cocina, porque la verdad he tenido unos días súper ocupadísimos y no he podido grabarles nada. Hoy es uno de esos días que estoy hasta el full de actividades. Pero quiero empezar poco a poco a grabarles cómo es que va quedando. Ya no quise demorar más esto, así es que tal vez me vaya durando 2 días o en este mismo día, en todo el día. Pero bueno, ya quiero grabarles esta parte, así es que ya no voy a hablar más y acompáñenme a decorar esta parte de aquí que ya tengo todo limpio y listo para nada más poner unos cuantos detalles. Ya saben que aquí no se ponen muchas cosas. Amigas, a lo largo de este video quiero compartir contigo algunas cosas que debemos de sacar de nuestro hogar, ya que tenemos tiempo suficiente para poder meditar en todas estas cosas. Y la primera que debemos de sacar de nuestro hogar es la queja. Debemos agradecer por todo, porque cuando hay mucha queja en el hogar, muchas veces esto nos trae la ruina. Filipenses 2:14 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Me gusta darle un pequeño detalle a mi cocina, pero me gusta no saturarla de tantas cosas porque es un lugar que constantemente se está llenando de cosas que utilizo para hacer la comida.
Así que entre más despejado esté, mejor. Y aparte de que luego se llena todo de grasa y con pocas cosas es muchísimo más fácil limpiarlo. El enojo. Podemos llegar a enojarnos, pero la palabra de Dios nos dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el sol se oculte sobre vuestro enojo. No debemos de permitir que esto nos llene de discusiones sin sentido. Debemos de perdonar y pedir perdón sin que pase mucho tiempo. Debemos de tener dominio propio y controlar nuestras emociones. Salmos 37:8 nos dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Amigas, estoy en mi área de café, pero me siento un poco triste porque mi cafetera aún no funciona. El apagador se quemó y tengo que cambiarlo, pero no me he dado el tiempo de ir a comprar la pieza. Como ven, ya es otro día y hoy me toca hacer la bastilla a mi mantel y darle un toque navideño a mis cortinas, así que acompáñenme. Echemos fuera la pereza. Todas estas cosas ya las hemos comentado en videos anteriores, pero la pereza no solo nos lleva a la pobreza económica, sino a una pobreza emocional que puede llegar a destruir todo a su paso. No debemos de perder más tiempo, recuerda que este ya no regresa nunca. Salmos 37:18 nos dice, por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Edifiquemos la casa, nuestro hogar sobre la roca, y pongamos a Cristo sobre nuestro hogar como el centro de nuestra vida, para que éste tenga un propósito. ¿Qué tal quedaron este pequeño detalle en las cortinas, amigas? Díganme si les gustó, si es mucho. Yo siento que está bien, siento que en mi casa, en la parte del comedor, está tan amplio que me da oportunidad de poner este tipo de detalles en mi hogar. Para poner en mi comedor un centro de mesa, tuve que ir a cortar unas pequeñas ramas de un árbol que está cerca de la escuela de mi hija Melanie. Si puedo, por aquí les dejaré unas imágenes. Me estacioné y entonces empezamos a cortar con mi hija Sofía y me traje 2 ramitas. Ahorita las van a estar viendo. La verdad es que ya tengo un buen rato con ellas y no se han hecho feitas, así es que yo pienso que sí me van a durar. Y si no, bueno, pues ya tendré que ir a pedirle permiso al arbolito de quitarle otras 2 ramitas más.
amigas, ¿cómo están? Ya estoy terminando de decorar esta parte, también yo tengo que hacer mi comida, pero quiero poner mi guía, una guía que siempre pongo de este lado, nunca puede faltar, es una tradición ya que tengo desde hace 7 años aproximadamente. Tiene los mismos focos, estos cantan, así que me recuerda mucho a mi infancia y sobre todo que me gusta verla aquí como es de colores. Ahorita se las voy a mostrar. La voy a poner fuera de cámaras y ahorita se las muestro. Ya terminamos la parte del comedor y la cocina. Creo que son todos los toques que le voy a dar. Ustedes díganme si les gustó, si no les gustó. Bueno, pero a mí me encantó. Compré estos cacahuates en una frutería y la verdad es que me hicieron recordar tanto a mi infancia. Cuando en aquel entonces, en lugar de dulce, nos regalaban fruta, nos daban bolsitas llenas de cacahuates, mandarinas, tejocotes, cañas. Era una época tan hermosa. A las piñatas también se les ponía frutas, caramelos, dulces. Me acuerdo que había unos caramelos en forma de cacahuate, tan deliciosos, anís. Ay, la verdad es que eran tiempos tan hermosos. Y al abrir esta mandarina y olerla me remontó a esos momentos. Me recordó tanto a mi mamá y quise tanto abrazarla. No saben, de verdad, los momentos que se pasan en familia son los que debemos atesorar siempre en el corazón. Debemos amar, no perder el tiempo en enojos, en griterías, en falta de perdón. Perdonemos, quitemos esa barrera y perdonemos a quien nos ha hecho daño. Algunos podemos todavía compartir con ellos, algunos ya no podríamos compartir con ellos, pero ya saben que el perdonar es sanar esa parte de tu corazón. Y bueno, por este otro lado voy a hacer un espagueti verde, verduras al vapor y unas pechuguitas asadas. El orgullo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Este se considera un pecado. Siempre debemos de reconocer nuestros errores y nuestras fallas. El orgullo nos aleja de Dios, ya que nos llenamos de nosotros mismos y no entendemos razones. Filipenses 2:3 nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Palabras destructivas. Utiliza las palabras para bendecir y no para maldecir. Estaré dejándote a lo largo del video enlaces para profundizar más en cada tema. Algunos de estos ya los hemos platicado en videos pasados. Recordemos siempre que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Proverbios 18:21 nos dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Falta de amor. El amor es el idioma más importante y por lo tanto debemos aprender a hablarlo en nuestro hogar. Tratemos bien a nuestra familia. Primera de Corintios 13 nos dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta,
no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo de otros que le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. Para formar un hogar acogedor conforme al corazón de Dios, necesitas tener amor. Bendecido día, familia. Pasen una bonita tarde, una bonita noche a la hora que ustedes nos estén viendo. Les agradezco por estar aquí. Si les gustó este video, les invito a que me regalen un dedito arriba y me dejen su comentario de algo que les haya gustado en el video. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que yo también soy una mujer imperfecta, pero que cada día quiere seguir avanzando conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nos vemos pronto, amigas.